Hay un tipo especial de dolor cuando tus propios hijos te miran a los ojos y te dicen que ya no eres bienvenido. Mark Ridley, de 60 años y recién viudo, sintió ese dolor la noche en que sus hijos le pidieron que se marchara para siempre. Sin ningún sitio al que acudir, condujo hasta la antigua casa de su difunta tía Ellanena, un lugar que no había visto en décadas. La casa estaba vacía en las colinas, cubierta de nieve y recuerdos. Mark pensó que no encontraría más que habitaciones frías y soledad, pero detrás de una puerta cerrada, descubrió algo que su tía había escondido durante años, algo que cambiaría todo lo que creía sobre su familia. ¿Qué ocultaba Elena a todo el mundo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Los faros atravesaban la oscuridad mientras la camioneta de Mark Ridley subía por la sinuosa carretera hacia las colinas. La nieve había empezado a caer hacía una hora, y ahora lo cubría todo con un manto blanco que parecía amortiguar el mundo mismo. Sus manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria, los nudillos pálidos a la luz del salpicadero. Llevaba 3 horas conduciendo, y su mente había repetido la misma conversación una y otra vez hasta que las palabras se habían grabado en su memoria. Papá, esto ya no funciona. Había sido Brian, su hijo, de 35 años, contable con una bonita casa en las afueras y 2 hijos a los que Mark ya casi no veía. Brian se había plantado en el salón de Mark, la casa que había compartido con Claire durante 3 décadas, y había pronunciado el veredicto como si estuviera leyendo un informe trimestral. Tienes que seguir adelante. Han pasado 8 meses, 8 meses desde que Claire murió, 8 meses desde que Mark le cogió la mano y vio cómo se apagaba la luz de sus ojos, 8 meses que parecieron 8 días y 8 años a la vez. Denise también estaba allí, su hija, 32 años, profesora de inglés en un instituto, con los ojos dulces de su madre y aparentemente nada de su paciencia. Estaba de pie junto a su hermano, con los brazos cruzados y una expresión entre la lástima y la frustración. Hemos intentado ser comprensivos, había dicho, pero tú ni siquiera lo intentas, papá. Te sientas aquí rodeado de las cosas de mamá, viviendo en el pasado como si el pasado no fuera lo único que le quedaba. La discusión se había intensificado a partir de ahí. Palabras que desearía poder retirar, palabras que probablemente ellos también desearían retirar. Pero el resultado final fue el mismo. Querían que se fuera. No para siempre, dijeron, solo hasta que se recuperara, que buscara un terapeuta para el duelo, que tal vez volviera a actuar como él mismo. El problema era que Mark ya no sabía quién era Sinclair. El GPS anunció que había llegado a su destino y Mark redujo la velocidad de la camioneta cuando vio la casa, la finca de la tía Eleanor. No había estado allí en más de 20 años, desde que tenía poco más de 30, y había llevado a Claire y a los niños a pasar unos días de verano. Eleanor tenía entonces más de 70 años, seguía estando muy lúcida y se movía por la vieja casa con una elegancia tranquila que te hacía querer sentarte en silencio y escuchar cuando hablaba. Había fallecido 5 años antes, a los 94 años. La casa había pasado a manos del padre de Mark, sobrino de Eleanor, pero él nunca había hecho nada con ella. Murió 2 años después y de alguna manera la propiedad quedó en un limbo legal hasta que finalmente se liquidó el patrimonio el año pasado. Los abogados localizaron a Mark y le informaron de que, como único heredero superviviente de su linaje, la casa era técnicamente suya si la quería. Él no la quería, no quería ocuparse de ella. Había archivado los papeles y se había olvidado de ellos hasta hacía 3 horas, cuando necesitaba un lugar, cualquier lugar, al que ir. Mark se detuvo frente a la casa y apagó el motor. El silencio fue inmediato y completo. No se oían ruidos de tráfico, ni vecinos, ni voces que le dijeran lo que debía sentir o cómo debía curarse. Solo el viento, la nieve y el crujir de los viejos árboles. La casa tenía 2 pisos, una mansión de los años 20 que probablemente había sido muy grandiosa en su época. Ahora parecía cansada, con las ventanas oscuras y la pintura descascarillada en algunos lugares, pero la estructura en sí parecía sólida. Eleanor siempre se había ocupado de todo. Incluso a sus 90 años, había organizado el mantenimiento básico a través de algún tipo de fideicomiso.
Se suponía que los servicios públicos seguían conectados. Mark cogió su bolsa de viaje del asiento del copiloto. Había hecho las maletas a toda prisa, metiendo ropa y artículos de aseo sin pensarlo mucho, y se dirigió a la puerta principal. La llave debía estar debajo de la tercera maceta del porche. Al menos eso era lo que le había dicho el abogado de la finca. La encontró exactamente donde debía estar, fría y ligeramente oxidada, pero funcional. La cerradura giró con cierta resistencia y luego empujó la puerta para abrirla, entrando en la oscuridad que olía a polvo y tiempo y algo más. Algo que le recordaba a su infancia, aunque no podía precisar qué era. Mark encontró el interruptor de la luz más por memoria que por vista. La lámpara del techo parpadeó y luego se mantuvo encendida, iluminando un vestíbulo que parecía congelado en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Los suelos de madera noble estaban apagados por años de abandono, pero aún intactos. Una escalera conducía a la sombra. Cerró la puerta tras de sí y dejó la bolsa en el suelo. La casa estaba fría, pero no helada. La calefacción debía de seguir encendida, a baja temperatura para evitar que las tuberías reventaran. Pequeñas misericordias. Mark recorrió lentamente la planta baja, quitando las sábanas de los muebles, abriendo puertas, familiarizándose de nuevo con la distribución. La cocina estaba anticuada, pero limpia. En la sala de estar todavía estaba la silla de lectura de Elena junto a la ventana. La biblioteca, como siempre la había llamado Elena, aunque en realidad era solo una habitación con estanterías empotradas, estaba exactamente como él la recordaba. Los libros cubrían todas las paredes, con los lomos descoloridos pero orgullosos. Las fotografías cubrían la repisa de la chimenea. Mark se acercó a ellas con cuidado, como si pudieran desaparecer si se movía demasiado rápido. Eleanor de joven, morena y seria, con lo que parecía un uniforme de enfermera. Eleanor con otras mujeres, todas con uniformes similares, delante de una gran tienda con una cruz roja. Eleanor con su padre de niño. Eleanor con el propio Mark, de unos 8 años, ambos de pie en el jardín detrás de la casa. Cogió la última foto y la estudió a la luz de la lámpara. Había olvidado aquella visita. Había olvidado cómo Eleanor le dejaba ayudarla con la jardinería, cómo le contaba historias sobre plantas, pájaros y paciencia, cómo nunca le había tratado como a un niño al que había que controlar, sino como a una persona cuyos pensamientos importaban. «Siempre fuiste amable conmigo», dijo Mark a la habitación vacía. A Eleanor, donde quiera que estuviera, debería haberla visitado más. Volvió a colocar la fotografía sobre la repisa de la chimenea y continuó con su exploración. En la cocina encontró los armarios aún llenos de conservas, con fechas de caducidad muy pasadas, pero cuya presencia resultaba reconfortante de alguna manera. Eleanor siempre había mantenido la despensa bien surtida. «Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitar una comida», solía decir. La nevera estaba vacía y desenchufada, pero la cocina parecía funcionar. Mark tomó nota mentalmente de comprar comida al día siguiente si decidía quedarse. Como si hubiera algún otro sitio al que ir, subió las escaleras hasta el segundo piso, cada escalón anunciando su presencia con un crujido. 4 dormitorios se alineaban en el pasillo, además de un cuarto de baño con accesorios que probablemente databan de la década de 1950. El dormitorio principal, al final del pasillo, todavía tenía los muebles de Elena, una gran cama con un cabecero de madera tallada, una cómoda con un espejo ovalado y un escritorio situado debajo de la ventana para aprovechar la luz de la mañana. Mark dejó caer su bolsa de viaje sobre la cama y se sentó, sintiéndose de repente agotado. Los acontecimientos del día le oprimían como un peso físico. El escritorio llamó la atención de Mark. Era el tipo de escritorio que invitaba a la correspondencia, con pequeños cajones y compartimentos integrados en su diseño. Mark se levantó y se acercó a él, pasando la mano por la suave madera. Una capa de polvo se desprendió en sus dedos. Probó el cajón superior. Al principio se atascó, hinchado por años de humedad, pero cedió con un poco de persuasión. En su interior encontró los restos habituales de una vida, bolígrafos que ya no funcionaban, clips, gomas elásticas quebradizas por el paso del tiempo. Pero debajo de estos objetos había algo más sustancial, un diario encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por el uso. Mark lo levantó con cuidado. El cuero era de color marrón oscuro, casi negro,
y entre algunas de las páginas se podían ver las formas prensadas de flores, cuyos colores se habían desvanecido a marrón y dorado. Abrió la primera página y vio la letra de Eleanor, precisa y elegante, incluso en lo que parecía ser un diario personal. La primera entrada comenzaba así: 3 de enero de 1943. Hoy me he presentado para prestar servicio en el 45 Hospital General. Estoy aterrorizada y emocionada a partes iguales. Las otras enfermeras parecen tan seguras de sí mismas, tan convencidas, tan poco preparadas como yo, o si soy la única que se queda despierta por la noche, preguntándose si tendrá fuerzas para lo que está por venir. Mark se hundió en la silla del escritorio, con el diario abierto en sus manos. 1943. Eleanor tendría entonces poco más de 20 años y acababa de empezar su servicio como enfermera en tiempos de guerra. Él sabía que había servido, por supuesto. Todos en la familia lo sabían, pero ella nunca había hablado de ello con detalle. Nunca compartió cómo había sido, lo que había visto, lo que había sentido. Leyó una entrada tras otra, observando cómo las palabras de Eleanor trazaban su transformación de una chica insegura a una profesional segura de sí misma. Escribía sobre las otras enfermeras, sobre los médicos que hacían milagros con muy pocos suministros, sobre los soldados que bromeaban incluso mientras morían, decididos a hacer más fácil su fallecimiento a quienes les rodeaban. Y luego, en una entrada fechada el 7 de marzo de 1943, su escritura adquirió un tono diferente. Hay un soldado en la sala C que me mira como si yo fuera lo único real en un mundo que se ha vuelto loco. Se llama Teniente Whitmore, aunque insiste en que le llame Jonathan. Llegó hace 3 días con heridas de metralla en la pierna y el costado. Los médicos dicen que se recuperará por completo con tiempo y descanso. Él dice que se recuperará más rápido si soy yo quien le cambia los vendajes. Le dije que eso era médicamente inexacto. Sonrió y dijo que hay cosas que no se pueden medir con la medicina. Me sorprendo pensando en esa sonrisa en momentos inesperados a lo largo del día. Mark sonrió, reconociendo el sonido de alguien que se enamora a pesar de todas sus intenciones de mantenerse profesional. Continuó leyendo y encontró más entradas sobre Jonathan, cómo había sido profesor antes de la guerra, cómo leía poesía y podía citar pasajes enteros de memoria, cómo había crecido en una granja en Iowa y echaba de menos el olor de la tierra removida en primavera. Las entradas se prolongaron hasta bien entrada la noche, mientras Mark se sentaba a leer, incapaz de parar. Vio cómo se desarrollaba la historia de amor de Eleanor a lo largo de las páginas. La baja de Jonathan, su regreso al servicio, las cartas que se intercambiaron, el fin de la guerra, sus planes para un futuro juntos. Cuando Mark finalmente levantó la vista, la pálida luz de la mañana se filtraba por las ventanas. Había leído toda la noche sin darse cuenta. Le dolía la espalda por estar sentado en la misma posición durante tanto tiempo, pero apenas lo notaba. Estaba absorto en la historia de Eleanor, en esta ventana a una vida que nunca había imaginado que existía. Se levantó con rigidez y se acercó a la ventana del dormitorio, mirando los terrenos cubiertos de nieve. En algún lugar de esta casa estaba el resto de la historia de Eleanor. Podía sentirlo, como cuando sientes una presencia en una habitación oscura. Había más secretos aquí, más piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Mark preparó café en la antigua cafetera de la cocina y se quedó junto a la ventana, contemplando el amanecer sobre la propiedad. Su teléfono vibró con mensajes de Brian y Denise, pero los ignoró. Lo que tuvieran que decir podía esperar. En ese momento, necesitaba comprender lo que Eleanor había dejado atrás. Después del desayuno, volvió al dormitorio principal y comenzó una búsqueda más sistemática. En el armario, encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de los zapatos de Eleanor. Dentro había varias llaves viejas en un llavero, algunos papeles doblados y un medallón de plata deslustrado. Mark abrió el medallón con dedos cuidadosos. Dentro había 2 fotografías, descoloridas pero aún visibles. A la izquierda, Eleanor con su uniforme de enfermera, joven y seria. A la derecha, un hombre apuesto con uniforme militar, ojos amables y una leve sonrisa. Le dio la vuelta al medallón y vio grabado en la parte posterior: a mi querida A, hasta que nos volvamos a ver. Jonathan Whitmore. A continuación, Mark desdobló los papeles. Uno era una carta dirigida a Mark con la familiar letra de Eleanor. Le temblaban ligeramente las manos mientras la abría. Querido Mark, comenzaba, si estás leyendo esto,
es que has vuelto a casa. Esta casa y todo lo que hay en ella es ahora tuyo. Pero, más que eso, la verdad es tuya. Detrás de la puerta del ala este está mi vida real, la que nunca pude compartir. Te la confío a ti. Tú siempre fuiste el único que me entendía. La llave con la cinta azul abre la puerta. Lo que encuentres allí responderá a preguntas que no sabías que debías hacer. Sé amable con mi recuerdo. Pero, lo que es más importante, sé amable contigo mismo. Te mereces una segunda oportunidad para ser feliz. Con amor siempre, Elena. Mark miró el llavero. Una de las llaves tenía un lazo azul atado al ojo, más nuevo que los demás, como si Elena lo hubiera añadido específicamente para este propósito. Recorrió el pasillo de la planta superior con una nueva conciencia, buscando la puerta que Eleanor había mencionado. Al final del pasillo la encontró. Era una pesada puerta de roble con bisagras de latón ornamentadas, una puerta que apenas había notado la noche anterior. Junto a ella había una pequeña placa de latón. El soldado Mark introdujo la llave con la cinta azul en la cerradura. Giró suavemente. Empujó la puerta y entró en una habitación que le dejó sin aliento. A diferencia del resto de la casa, llena de polvo y abandono, este espacio estaba impecable. Una sala de estar perfectamente conservada, amueblada al estilo de finales de la década de 1940. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Eleanor y Jonathan, juntos y por separado, documentando su romance durante la guerra. Había un escritorio junto a la ventana. Un baúl de cedro descansaba a los pies de un pequeño diván. Este era el secreto de Eleanor, la parte de su vida que había ocultado a todo el mundo. La historia de amor que nunca había podido compartir, conservada como flores prensadas entre las páginas de un libro. Mark se quedó en la puerta, abrumado por lo que había descubierto. Eleanor no solo le había dejado una casa, le había dejado su corazón, su historia, su dolor más íntimo y su amor. Y de alguna manera, sabía que él lo necesitaría. Mark pasó los 3 días siguientes viviendo entre dos mundos. El presente, donde calentaba sopa enlatada e ignoraba los mensajes cada vez más urgentes de sus hijos, y el pasado, donde reconstruía la vida oculta de Eleanor a través de los objetos del ala este, una habitación que era un tesoro de recuerdos conservados. Mark encontró montones de cartas atadas con cuerda, docenas de ellas, correspondencia entre Eleanor y Jonathan, que abarcaba toda su relación. Las leyó cronológicamente, viendo cómo su amor se profundizaba a través de las palabras intercambiadas, a través del océano, a través de la guerra, a través de la incertidumbre de si sobrevivirían para construir el futuro que habían planeado. Jonathan escribía maravillosamente. Sus cartas estaban llenas de observaciones sobre los hombres con los que servía, descripciones de paisajes marcados por la guerra, reflexiones filosóficas sobre la mortalidad y el significado. Pero lo que se entretejía en todo era su devoción por Eleanor, su certeza de que ella era por lo que luchaba para volver. Mi querida Eleyanena, decía una carta, fechada en noviembre de 1945, te escribo desde una lúgubre oficina en Bélgica, contando los días que faltan para volver a ver tu rostro, en lugar de solo tu fotografía. Los mandos siguen encontrando razones para retrasar las bajas, pero te prometo que estoy haciendo todo lo que está en mi mano para acelerar el proceso. Sueño con la casa que compraremos, el jardín que plantarás, las mañanas en las que me despertaré a tu lado. Ese sueño es lo que me ha mantenido vivo durante la guerra, y es lo que me mantiene cuerdo ahora, durante este interminable periodo. Las copias de las cartas de Eleanor revelaban su devoción, aunque sus palabras eran más prácticas, más sensatas. Escribía sobre su trabajo en el hospital, sobre ahorrar dinero para su futuro, sobre buscar propiedades donde pudieran establecerse. Mark se dio cuenta de que ella había encontrado esta finca y la había identificado como el lugar perfecto para construir su vida juntos. Marzo de 1947 había escrito Eleanor. Lo encontré, Jonathan, la casa que estaba buscando. 40 acres junto al bosque, una casa que necesita reformas, pero que tiene buena estructura, un arroyo que atraviesa la propiedad. Puedo ver nuestra vida aquí con tanta claridad. Tú enseñando en la escuela local, yo trabajando en el hospital, las tardes en el porche viendo la puesta de sol. He hecho una oferta. Para cuando vuelvas a casa, será nuestra. Pero Jonathan nunca volvió a casa. Mark encontró el telegrama entre las cartas, con sus palabras crudas y burocráticas. El Departamento de Guerra lamenta informarle
de que el teniente Jonathan Whitmore falleció en un accidente de entrenamiento el 18 de marzo de 1947. Se le proporcionarán más detalles próximamente. Un accidente de entrenamiento 3 semanas antes de que Jonathan regresara con Eleanor. 3 semanas antes de que comenzaran la vida que habían estado planeando durante 4 años. Y un accidente sin sentido se lo había llevado. Mark se sentó en la habitación silenciosa, sosteniendo el telegrama, sintiendo el peso de la devastación de Eleyanena a lo largo de las décadas. Entendía ese sentimiento, la cruel aleatoriedad de la muerte, la forma en que no tenía sentido, no seguía ninguna lógica. Claire había sobrevivido a la crianza de 2 hijos, décadas de matrimonio, innumerables pequeños peligros, y luego el cáncer se la había llevado en 8 brutales meses. A pesar de todos los tratamientos, todas las oraciones, todas las desesperadas negociaciones que Mark había intentado hacer con un dios en el que Mark encontró un vestido de novia envuelto en papel de seda marfil, sencillo pero elegante, con delicados encajes en el cuello y las mangas. Eleanor lo había comprado anticipándose al regreso de Jonathan. Lo había hecho confeccionar, o lo había comprado ya hecho, preparándose para una boda que nunca se celebraría. Debajo del vestido había más tesoros. Una fotografía enmarcada de Jonathan con su uniforme de gala. La cofia de enfermera de Eleanor de la guerra. Una pequeña caja con las condecoraciones militares de Jonathan que le enviaron tras su muerte. Y en el fondo, un libro de contabilidad encuadernado en cuero que hizo que a Mark le temblaran las manos al abrirlo. El libro de contabilidad documentaba donaciones benéficas que comenzaron en 1950 y continuaron durante décadas. Eleanor había tomado la indemnización por la muerte de Jonathan, tal vez $20,000, una suma considerable en 1947, y la había invertido con cuidado. Luego había utilizado los rendimientos para ayudar a otros. Pagó facturas médicas, financió becas, apoyó a familias en crisis, todo ello documentado con la meticulosa letra de Eleanor. Todo ello de forma anónima. Junio de 1952. Una entrada decía: Familia Thompson, cirugía para el pie sambo del hijo, $200. La madre lloró cuando el hospital le dijo que un donante anónimo había cubierto los gastos. Pensé en Jonathan, en lo generoso que era, en cómo le hubiera gustado que su indemnización por fallecimiento se utilizara para ayudar a la gente. Esto me parece lo correcto. Siento que así le honramos. Página tras página de anotaciones. Cientos de miles de dólares donados a lo largo de los años. Eleanor había vivido modestamente en esta gran casa, conducía un coche viejo, vestía ropa práctica y silenciosamente había transformado vidas con el dinero que Jonathan le había dejado. El teléfono de Mark sonó, sacándolo de su ensimismamiento. El nombre de Denise apareció en la pantalla. Esta vez respondió, incapaz de ignorarla por más tiempo. Papá. Oh, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. Estoy bien, cariño. Siento no haber llamado antes. ¿Dónde estás? ¿De verdad estás en casa de la tía Eleyanena? Mark miró a su alrededor en el ala este, las fotografías en las paredes, las cartas esparcidas sobre el escritorio, las pruebas de un amor que había moldeado toda la vida de Eleyanena. Sí. ¿Y Denise? He descubierto algo extraordinario. Eleyanena tuvo toda una vida que nunca conocimos. Le contó lo de Jonathan, el romance durante la guerra, la trágica muerte y las décadas de trabajo benéfico que siguieron. Denise escuchó, haciendo preguntas de vez en cuando, y su voz se suavizó a medida que se desarrollaba la historia. Es precioso y desgarrador, dijo finalmente. ¿Por qué nunca se lo contó a nadie? Creo que el dolor era demasiado íntimo, demasiado profundo para compartirlo. Mark hizo una pausa. Ahora lo entiendo mejor que antes. Papá, Brian y yo tenemos que pedirte perdón por las cosas que te dijimos, por pedirte que te fueras. Nos equivocamos. Estabas asustado. Me veías sumir en el dolor y no sabías cómo ayudarme. Eso no es excusa. A Denise se le quebró la voz. Mamá murió y lo convertimos en algo personal en lugar de apoyarte. La muerte de tu madre fue dura para todos nosotros. Todos lo manejamos mal. Mark se levantó y se acercó a la ventana, mirando los terrenos cubiertos de nieve. Pero creo que estoy empezando a encontrar mi camino. Estar aquí, aprender sobre Eleanor, me está ayudando a comprender algo importante. ¿Qué es eso? Que el dolor no tiene por qué destruirte.
Puede transformarte si lo permites. Después de la llamada con Denise, Mark se sintió más estable. Pasó la tarde explorando el resto de la casa más a fondo. Ya no se limitaba a pasar de una habitación a otra, sino que realmente las observaba. Cada espacio contenía pistas sobre la vida de él y Yanena, pequeños detalles que revelaban la mujer que había sido. En la biblioteca, encontró su colección de libros de poesía, muchos con pasajes subrayados. Jonathan amaba la poesía, recordaba a Mark por las cartas. Eleanor había seguido leyéndola después de su muerte, manteniendo esa conexión. Había flores prensadas en algunas páginas. Flores de la propiedad, supuso Mark, cada una de ellas un pequeño memorial. Encontró más fotografías escondidas entre los libros. Él y Yanena a diferentes edades, siempre sola o en grupo, pero nunca con otro hombre. Había dedicado toda su vida a la memoria de Jonathan. Nunca se había permitido volver a amar. Mark pensó en ello mientras preparaba la cena. Más sopa enlatada comida de pie en la encimera de la cocina. ¿Era eso devoción o miedo? ¿Lealtad o autoencierro? Eleanor claramente había luchado con la pregunta ella misma, según los diarios que él había estado leyendo. Había reconocido su soledad, había reconocido lo que estaba renunciando, pero nunca logró cambiar el rumbo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Brian. Denise me contó lo que encontraste. ¿Podemos visitarte este fin de semana? Me gustaría ver dónde estás. Mark dudó y luego respondió, sí, venid el sábado. Pasó los 2 días siguientes preparándose para su visita, limpiando la casa a fondo, arreglando las habitaciones de invitados y comprando comida en el pequeño pueblo a 25 kilómetros de distancia. El pueblo era pintoresco. Apenas había cambiado desde lo que recordaba de su visita cuando era niño. La gente era amable en ese sentido. La gente de los pueblos pequeños suele ser así con los desconocidos, curiosos pero no entrometidos. En la ferretería, un anciano detrás del mostrador observó a Mark cuando le dio la dirección de Eleanor para la entrega de algunos materiales de reparación. Te alojas en casa de los Ridley. Soy Mark Ridley. Eleanor era mi tía abuela. La expresión del hombre se suavizó inmediatamente. Floyd Patterson. Conocí a Eleanor durante 40 años. Una mujer estupenda. Todos la echamos de menos. ¿La conocías bien? Tan bien como cualquiera. Supongo que era bastante reservada, pero tenía un gran corazón. Floyd se apoyó en el mostrador. Mi nieto nació con un pie sambo. Necesitaba múltiples operaciones, equipo especial, terapia. Los costes nos estaban aplastando. Entonces, un día Eleanor se pasó por casa, con total naturalidad, y antes de marcharse, escribió un cheque que cubría todos los gastos. No quiso saber nada de que se lo devolvieran. Mark sintió que se le encogía el pecho. ¿Cuándo fue eso? Hace ya 20 años. Mi nieto se ha casado y tiene hijos. Trabaja como fisioterapeuta. Creo que la bondad de Eleanor le inspiró. Floyd hizo una pausa. ¿Piensa quedarse allí? Lo estoy pensando. Bien. Él y Eleanor habría querido que la casa estuviera habitada, no cerrada con llave. Mark se marchó con sus suministros y el número de teléfono de Floyd y le dijo que llamara si necesitaba ayuda con algo. De vuelta en la casa, hizo pequeñas reparaciones, arregló una tabla suelta del suelo, sustituyó una arandela en un grifo que goteaba y apretó la manilla de la puerta principal. El trabajo era sencillo, pero satisfactorio, una forma de cuidar la casa que le hacía sentir que estaba honrando a Eleanor. El viernes por la tarde, volvió al ala este y descubrió algo que se le había pasado por alto antes. Detrás del escritorio había un archivador con los cajones abiertos. Dentro, Mark encontró documentos de la propiedad, extractos de inversiones y declaraciones de impuestos de décadas atrás. Eleanor había sido rica, no de forma extravagante, pero sí cómoda. Había invertido sabiamente la indemnización por fallecimiento de Jonathan, había añadido su propio sueldo de enfermera a lo largo de los años y había visto cómo crecía. Cuando se jubiló a principios de la década de 1990, había acumulado una cartera valorada en varios cientos de miles de dólares y había donado gran parte de ella mientras vivía como alguien con mucho menos. Mark encontró una carpeta etiquetada como activos actuales, con extractos de justo antes de la muerte de Eleanor. Sumó las cifras con creciente asombro. Incluso después de décadas de donaciones benéficas, el patrimonio de Eleanor valía más de $800,000. Sonó su teléfono. Brian, papá, pensamos salir mañana temprano. Deberíamos llegar sobre las 10 horas. Está bien, tendré el café listo.
¿Cómo estás? ¿De verdad? Mark miró a su alrededor en el ala este y vio las pruebas de la vida oculta de Eleanor esparcidas por todas partes. Estoy descubriendo cosas sobre nuestra familia que nunca supe, sobre el amor y la pérdida, y lo que hacemos con el dolor cuando amenaza con consumirnos. Suena duro, lo es, pero también me está ayudando a comprender algo que necesitaba comprender, y es que es posible sobrevivir a la pérdida, que se puede construir un significado a partir de la devastación, que podemos elegir en qué se convierte nuestro dolor. Mark hizo una pausa. Eleanor perdió al amor de su vida y pasó 70 años honrando ese amor, ayudando a los demás. Hizo algo hermoso a partir de algo terrible. ¿Y crees que tú puedes hacer eso? Creo que tengo que intentarlo. El sábado por la mañana amaneció despejado y frío. Mark se levantó temprano para preparar el café y el desayuno cuando oyó el sub de Brian entrar en el camino de acceso. Salió al porche para recibirlos. Brian y su esposa Anne, sus dos hijos, Denise y su esposo Paul, con su hija Sophie. Los niños salieron primero, emocionados por la gran casa y los terrenos nevados. Los adultos se acercaron con más cautela, con expresiones inciertas. Era la primera vez que veían a Mark desde la discusión que lo había alejado. «Papá», dijo Brian, deteniéndose al pie de los escalones del porche. «Hola, hijo. Entrad todos. Quiero enseñaros algo». Mark los condujo por la casa, contándoles la historia con su colección de poesía y flores prensadas, la sala de estar donde Eleanor había vivido su tranquila vida, y por último, el ala este, el santuario conservado donde vivía la memoria de Jonathan en fotografías y cartas, y el vestido de novia que nunca se había usado. Denise se quedó en el centro de la habitación, girándose lentamente para contemplar las fotografías que cubrían las paredes. Las lágrimas le corrían por el rostro. Lo había amado toda su vida. Así era, confirmó Mark, y cuando no pudo tener la vida que había planeado con él, utilizó la indemnización por su muerte para ayudar a otros. Convirtió su dolor en algo que mejoró el mundo. Brian cogió una de las cartas de Jonathan y la leyó con atención. «Esto es extraordinario, papá. Ella era extraordinaria. Estoy aprendiendo eso. También estoy aprendiendo otra cosa». Mark sacó de su bolsillo la carta que Eleyanena le había escrito, en la que le instaba a no aislarse. Eleyanena lamentaba su aislamiento. Me advirtió que no cometiera el mismo error. La familia pasó la mañana explorando la casa y los terrenos. Mark les mostró el memorial de Jonathan en el bosque, el claro con su banco de piedra y su lápida de granito. Denise se sentó en el banco durante un largo rato, leyendo la inscripción, asimilando el peso de las décadas de devoción de Eleyanena. «Es precioso», dijo finalmente, «pero tan solitario». «Sí», coincidió Mark, «eso es exactamente lo que es». De vuelta en la casa durante el almuerzo, hablaron más abiertamente de lo que lo habían hecho en meses. Brian se disculpó formalmente por pedirle a Mark que se marchara. Denise se disculpó por juzgar su forma de llorar su pérdida. Mark se disculpó por aislarse, por estar tan consumido por su propio dolor que no podía ver el de ellos. «Mamá era nuestra madre», dijo Denise, con la voz cargada de emoción. «Nosotros también la perdimos, y entonces sentimos que te habíamos perdido a ti. Tú no me perdiste, solo me perdí por un tiempo». Mark miró a su familia alrededor de la mesa. «Pero al estar aquí, al conocer a Eleanor, estoy encontrando mi camino de regreso». Después del almuerzo, mientras los niños jugaban arriba, Mark les mostró a Brian y Denise el archivador, los estados de cuenta de las inversiones y el libro mayor que documentaba el trabajo caritativo de Eleanor. «Ella me dejó todo esto», dijo Mark, sacando el testamento que había encontrado. «La casa, los terrenos, el dinero, todo». Brian abrió mucho los ojos mientras examinaba los documentos. «Papá, esto es casi $1 millón, $800,000, más o menos. ¿Qué vas a hacer con eso?» Mark había estado pensando en ello constantemente desde que descubrió el testamento. Continuar lo que Eleanor había empezado. Ella dejó instrucciones, familias a las que apoyaba, becas que financiaba. «No puedo abandonar esos compromisos. Es una gran responsabilidad», dijo Denise. «Lo es, pero también es un propósito, y ahora mismo lo necesito». Mark sacó la lista de los compromisos benéficos en curso de Eleanor. «Hay familias que dependen de esa ayuda. Ella prometió becas a estudiantes que contaban con ellas. Tengo que cumplir esas promesas». Brian estudió la lista con su mirada de contable. «Es factible,
pero tendrás que estructurarlo adecuadamente. Crea una fundación o un fideicomiso, busca asesoramiento legal y fiscal. Puedo ayudarte con eso si quieres. Te lo agradecería. Pasaron la tarde discutiendo la logística, haciendo planes, esbozando cómo podría funcionar la Fundación Eleanor Ridley. Denise se ofreció a ayudar a buscar beneficiarios y a examinar las solicitudes, y sugirió formas de ampliar las donaciones más allá de los compromisos existentes de Eleanor. Incluso Paul, normalmente callado, aportó ideas sobre la divulgación en la comunidad. Mark observó a sus hijos comprometerse con el legado de ella y Nena y sintió que algo cambiaba en su interior. Estaban construyendo algo juntos, creando significado a partir de la pérdida. No solo su pérdida, sino también la de Eleanor. 3 generaciones unidas por el dolor transformado en propósito. Esa noche, después de que la familia hubiera cenado y los niños estuvieran viendo una película en la sala de estar, Mark llevó a Brian y Denise a la biblioteca. Había montado una exposición con las medallas y condecoraciones de Eleanor que había encontrado esa misma semana escondidas en una caja debajo de una tabla del suelo. Hay más sobre su historia. Mark dijo, cosas que incluso yo acabo de descubrir. Les mostró las medallas, condecoraciones por su valentía bajo el fuego enemigo, un corazón púrpura por las heridas sufridas durante un ataque aéreo. Les mostró las citaciones que describían cómo Eleanor corría hacia edificios en llamas para salvar a soldados heridos, sacando a 3 hombres de un hospital de campaña que se derrumbaba durante un bombardeo. Uno de esos soldados era Jonathan, explicó Mark. Ella le salvó la vida en 1944, solo para perderlo 3 años después. Denise pasó el dedo por el corazón púrpura. ¿Por qué nunca se lo contó a nadie? ¿Por qué lo ocultó? Creo que ella lo veía como parte de su trabajo. La guerra estaba llena de gente que hacía cosas extraordinarias. Quizás para ella no merecía la pena mencionarlo. Mark hizo una pausa. O quizás hablar de ello significaba hablar de Jonathan, y eso era demasiado doloroso. Brian cogió una fotografía de la joven Eleya Nena con su uniforme de enfermera, vendada pero sonriente, de pie junto a otras enfermeras delante de un hospital de campaña. Nunca la conocimos realmente, ¿verdad? No. Pero tenemos la oportunidad de honrar quién era, aunque no lo supiéramos mientras vivía. Más tarde, después de que todos se hubieran acostado, Mark se sentó solo en el ala este. Había estado leyendo más diarios de Eleya Nena, en particular las entradas de sus últimos años. En ellos, encontró cada vez más referencias al arrepentimiento, no por Jonathan, sino por la vida que no se había permitido vivir después. 15 de abril de 1998. Una entrada decía, Floyd me invitó a cenar esta noche, no a jugar al ajedrez y tomar café, sino a una cena de verdad. Pude ver lo que me estaba ofreciendo. Compañía, quizá algo más. Le dije que no. Siempre digo que no. Es más fácil que arriesgar mi corazón otra vez. Más fácil que admitir que me siento sola. Pero, ¿es más fácil lo mismo que mejor? Tengo 73 años y he pasado 51 de ellos sola por elección propia. ¿Fue la elección correcta? Amaba a Jonathan con todo mi corazón, pero lleva más tiempo muerto que vivo. ¿Él querría esto para mí? ¿Querría que pasara medio siglo manteniendo esta vigilia? Nunca lo sabré. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, me pregunto si cometí un error. Mark cerró el diario y pensó en sus propias decisiones. Llevaba 8 meses solo y ya le resultaba insoportable. ¿Podría imaginar 70 años así? Construir una vida con sentido, sí. Ayudar a los demás, sí, pero hacerlo todo solo. La advertencia de Eleanor resonaba en su mente. No hagas lo que yo hice, no te aísles. Su teléfono vibró con un mensaje de Denise. No puedo dormir. Estás en el ala este. Baja si quieres. Unos minutos más tarde, Denise apareció en la puerta envuelta en una bata. Se sentó a su lado en el pequeño diván. Esta habitación, dijo en voz baja, es como una cápsula del tiempo. Eleanor lo conservó todo. Cada carta, cada fotografía, cada recuerdo de Jonathan. Lo guardó todo bajo llave, donde nadie pudiera verlo. Pero quería que tú lo vieras. Sí, y creo que empiezo a entender por qué. Mark le mostró a Denise la entrada del diario que acababa de leer. Ella lamentaba su aislamiento. Quería advertirme para que no tomara la misma decisión. Denise leyó la entrada y se secó los ojos. ¿Vas a escucharla? Lo estoy intentando, pero es difícil.
La idea de abrirme a alguien, de arriesgarme a sufrir otra vez ese tipo de pérdida. Lo sé, pero papá, al menos tienes que intentarlo por ti mismo, por el recuerdo de mamá. Ella no querría que pasaras el resto de tu vida solo. El domingo por la mañana, la familia de Mark se preparó para marcharse. Los niños se resistían, ya que habían convertido la enorme casa en su parque de juegos personal. Brian apartó a Mark mientras cargaban los vehículos. Lo que dije sobre ayudar con la fundación iba en serio. Te pondré en contacto con una colega que se especializa en fundaciones benéficas. Ella te ayudará a organizarlo todo correctamente. Gracias, hijo. Y papá. La voz de Brian se suavizó. Estoy orgulloso de lo que estás haciendo aquí. Mamá también lo estaría. Después de que se marcharan, la casa parecía más tranquila, pero no vacía. Mark pasó la tarde continuando con su exploración de los papeles de Eleyanena. En una carpeta marcada como mapas de la propiedad, encontró un diagrama dibujado a mano de toda la finca. Eleyanena había marcado varios elementos: la casa, el memorial de Jonathan, los jardines formales, pero una anotación le llamó la atención. El jardín de la tranquilidad, donde hablaba con él. Un jardín diferente al del memorial. Un lugar al que Eleanor acudía específicamente para mantener su conversación con Jonathan. Mark se abrigó y salió con el mapa, siguiendo un camino difuso que se dirigía al sur desde la casa. Tras 20 minutos caminando por el bosque, llegó a un pequeño valle. Ante él se extendía un amplio jardín, inactivo, pero que claramente había sido cuidadosamente atendido en el pasado, con parterres elevados de piedra dispuestos en patrones geométricos y enrejados para plantas trepadoras. Había un pequeño cobertizo de madera cerca de un arroyo. Mark se acercó lentamente al cobertizo. La puerta no estaba cerrada con llave. En el interior, las herramientas de jardinería colgaban ordenadamente de las paredes. Había un banco de jardinería debajo de una ventana y en una esquina, una silla sencilla junto a una mesita. Sobre la mesa había un cuaderno de jardinería. Lo abrió con cuidado. Las anotaciones se remontaban a décadas atrás y documentaban lo que Eleanor había plantado, cuando había observaciones más personales. 3 de mayo de 1975 planté las rosas que le gustaban a Jonathan, blancas como las que me envió desde Francia. Mientras trabajaba, le conté mi día. Le hablé del paciente que me recordaba a él, del nido de petirrojos en el alero, de cómo la luz se filtraba entre los árboles al atardecer. Sé que no puede oírme. No realmente, pero decir las palabras en voz alta me hace sentir menos sola. Mark se sentó en la silla de madera, con el cuaderno abierto en su regazo. Aquí era donde Eleanor había mantenido su relación diaria con Jonathan, no en el memorial formal con su lápida de granito, sino aquí, en este jardín en funcionamiento, donde la vida crecía, cambiaba y exigía atención. Aquí. Ella le había hablado de cosas cotidianas, lo había incluido en su existencia diaria. Era desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Mark permaneció en el jardín durante una hora, caminando por los senderos, imaginando cómo debía ser en verano, cuando todo florecía. Eleanor había creado algo extraordinario aquí. No solo un memorial, sino un espacio vivo de belleza y propósito, donde la memoria y la vida presente se entrelazaban. Cuando regresó a la casa, sintió que algo se cristalizaba dentro de él. Entendió lo que Eleanor intentaba enseñarle a través de todos estos descubrimientos, que el dolor no tenía por qué ser estático, no tenía por qué paralizarte. Podía ser dinámico, podía transformarse en algo que honrara a los muertos sin dejar de comprometerse con la vida. Durante la semana siguiente, Mark se dedicó de lleno al trabajo práctico. Hizo las reparaciones necesarias en la casa, arregló los canalones que goteaban, sustituyó los cristales rotos de las ventanas y reparó las tablas sueltas del porche. Se reunió con Patricia Chen, la abogada que le había recomendado Brian, y comenzó el proceso de creación de la Fundación Eleanor Ridley. Tu tía era muy organizada, dijo Patricia durante su primera reunión, mientras revisaba los registros de Eleanor. La mayoría de las personas que realizan donaciones benéficas informales dejan un desastre detrás. Pero ella lo documentaba todo. ¿Quién recibía qué? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los resultados? Esto nos facilita mucho el trabajo. Mark trabajó con Brian para restablecer todos los compromisos en curso de Eleanor. Se reanudaron los pagos de las becas. La ayuda para pagar las facturas médicas volvió a fluir. La ayuda para la vivienda continuó.
Envió cartas personales a cada beneficiario explicando que Eleanor había fallecido, pero que se cumplirían sus compromisos. Las respuestas lo abrumaron. Llegaron cartas tras cartas agradeciendo a Eleanor y compartiendo cómo su generosidad había cambiado vidas. Una joven escribió sobre cómo había terminado la escuela de enfermería gracias a la beca de Eleanor y sobre cómo había aceptado un puesto en un hospital para veteranos. Un padre escribió sobre el tratamiento contra el cáncer de su esposa y sobre cómo la ayuda de Eleanor les había permitido centrarse en la curación en lugar de ahogarse en deudas. Mark leyó cada carta con atención, sintió el peso y la belleza de lo que Eleanor había logrado. Ella había tocado tantas vidas, había creado ondas de cambio positivo, todo ello mientras vivía tranquilamente en esta casa. Pero él seguía recordando la advertencia de Eleanor sobre el aislamiento, sobre el peligro de construir muros tan altos que nada pudiera atravesarlos. Eleanor había ayudado a innumerables personas, pero lo había hecho desde la distancia, manteniendo siempre su separación, sin dejar que nadie se acercara realmente después de la muerte de Jonathan. Un jueves por la tarde, 3 semanas después de la visita de su familia, sonó el timbre de la puerta de Mark. Abrió la puerta y se encontró a Floyd Patterson de pie en el porche, apoyado en un bastón. «Espero no molestar», dijo Floyd. «Estaba por la zona y pensé en ver cómo te estabas adaptando». Mark lo invitó a pasar, preparó café y se sentaron en la biblioteca. Floyd miró alrededor de la habitación con evidente afecto. «He estado aquí muchas veces a lo largo de los años», dijo. «Eleanor y yo jugábamos al ajedrez todos los jueves por la tarde durante casi 20 años. No sabía que Eleanor tuviera amigos íntimos. Mantenía un círculo reducido, pero valoraba mucho a los amigos que tenía». Floyd sorbió su café. «He oído que vas a continuar con su labor benéfica y vas a crear una fundación. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño. Además, algunas de las familias a las que ayudó han estado hablando. Están agradecidas». Floyd dejó la taza y miró directamente a Mark. «Pero en realidad no es por eso por lo que estoy aquí. Estoy aquí porque Eleanor me pidió que viniera». Mark se enderezó. «¿Qué quieres decir?» «Me dejó una carta para que la abriera un mes después de su muerte. En ella, predijo que acabarías en esta casa. Me pidió que esperara unas semanas después de tu llegada y luego viniera a hablar contigo». Floyd metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre. «También te dejó esto. Dijo que yo sabría cuándo era el momento adecuado para entregártelo». El sobre estaba dirigido a Mark con la letra de Eleanor. Mark lo tomó con manos temblorosas y lo dejó a un lado por un momento. «También me pidió que te dijera algo primero», continuó Floyd, «sobre el arrepentimiento, sobre las decisiones tomadas y no tomadas, sobre el precio de la seguridad cuando lo que realmente se necesita es valor». Hizo una pausa. «Eleanor y yo podríamos haber sido más que amigos. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Pero nunca estuvo preparada para dejar marchar a Jonathan, ni siquiera después de todos esos años. Y ese es su gran arrepentimiento. No es que amara a Jonathan, sino que dejó que ese amor se convirtiera en un muro en lugar de en una base». Después de que Floyd se marchara, Mark se quedó solo con la última carta de Eleanor. Encendió la chimenea de la biblioteca, se sirvió un café y se acomodó en el sillón de lectura. Luego abrió el sobre con cuidado. «Querido Mark», comenzaba, «si Floyd te ha entregado esta carta, significa que llevas en la casa alrededor de un mes, el tiempo suficiente para descubrir mi historia, para comprender lo que te pido. Pero espero que no tanto como para que hayas empezado a seguir mi peor ejemplo. Voy a ser directa porque no tengo tiempo para sutilezas. He vivido toda mi vida adulta sola. Después de la muerte de Jonathan, me convencí de que amar tanto a alguien una vez era suficiente para toda la vida, que abrirme de nuevo a ese tipo de pérdida me destruiría. Así que construí muros. Creé una vida significativa. Sí, pero la viví en aislamiento. Floyd fue lo más cerca que estuve de dejar entrar a alguien. Era un buen hombre, un hombre amable, alguien con quien podría haber construido algo si hubiera estado dispuesta a intentarlo. Pero no lo estaba. Incluso después de todos esos años, seguía teniendo a Jonathan tan cerca que no había espacio para nadie más. No hagas lo que yo hice, Mark. No confundas la lealtad a los muertos con una razón para dejar de vivir. Claire no querría eso. Nunca la conocí, pero por cómo te veo, sé que era alguien que disfrutaba plenamente de la vida. Ella querría que tú hicieras lo mismo. No te digo que la olvides. Yo nunca la olvidé, Jonathan. Has visto las pruebas por toda la casa.
pero dejé que los recuerdos se convirtieran en una prisión en lugar de en una base. Puedes honrar la memoria de Claire mientras construyes nuevas relaciones, nuevas experiencias, nuevos capítulos de tu vida. Ahora, sobre lo que te dejo. A estas alturas, ya habrás encontrado mi testamento. Habrás visto los estados financieros. Sabes el alcance de lo que te estoy dejando. Es sustancial, más de lo que esperabas. Estoy seguro de que la casa y las 40 hectáreas son tuyas, libres de cargas. Pero hay más, mucho más. Te he dejado toda mi herencia, Mark, todo. Las propiedades, las inversiones, los activos financieros. Según mi última contabilidad, el valor total es de aproximadamente $837,000. Imagino que ahora mismo te sientes abrumado. Es comprensible, pero escucha atentamente por qué hago esto y qué te pido a cambio. Este dinero representa la muerte de Jonathan, los beneficios invertidos sabiamente durante 70 años, más mis propios ahorros de décadas de trabajo como enfermera. Utilicé parte de él para ayudar a otros, pero siempre tuve cuidado de preservar el principio para garantizar que el trabajo pudiera continuar. Esa es tu primera responsabilidad, continuar con la labor benéfica. He dejado listas detalladas de compromisos en curso, becas, asistencia para gastos médicos, apoyo familiar. Son promesas que hace y confío en que tú las cumplirás. Pero aquí viene lo importante. La verdadera razón por la que te elegí a ti, en lugar de dejarlo todo a una institución o repartirlo entre parientes lejanos. No se trata solo de distribuir dinero. Se trata de utilizar este regalo para reconstruir tu vida. Te he estado observando desde la distancia durante años, Mark. Vi cómo amabas a Claire, cómo te entregaste durante su enfermedad. Vi la impaciencia de tus hijos ante tu dolor. Sabía que cuando ella muriera, lo pasarías mal. Y sabía que necesitarías algo que te sirviera de ancla, algo que te diera un propósito cuando todo pareciera carecer de sentido. Esta casa, este dinero, este trabajo, no son solo una herencia, son un salvavidas. Es un permiso para reconstruir tu vida en torno a algo significativo. Es la prueba de que incluso una pérdida devastadora puede transformarse en algo que ayude a los demás. Pero aquí está mi condición, y es más importante que cualquier requisito legal. Utiliza este regalo para seguir comprometido con la vida. Utilízalo como un puente para conectar con la gente, para formar parte del mundo, no como un sustituto de la vida. Ayuda a los demás. Sí, continúa mi trabajo. Sí. Pero no cometas mi error de hacerlo todo desde detrás de unas paredes. Deja que la gente entre, Mark. Nuevas relaciones sin sentir que estás traicionando lo que tenías antes. Esa es mi verdadera petición. No solo que continúes con mi labor benéfica, sino que vivas de verdad mientras lo haces. He creado algo hermoso aquí, pero lo he hecho solo, y ese fue mi error. Tú tienes la oportunidad de hacer lo que yo no pude. Llorar tu pérdida, honrarla, pero luego abrirte a nuevas conexiones, nuevas posibilidades, nuevo amor si llega. El dinero te da los recursos para construir lo que sea tu segunda oportunidad. Úsalo con sabiduría, úsalo con generosidad, pero lo más importante, úsalo como una herramienta para comprometerte, no para aislarte. Te confío todo lo que construí. Mark, honra esa confianza siendo más valiente de lo que yo fui. Con amor y esperanza por tu futuro, Elena. Mark leyó la carta 3 veces. Cada lectura revelaba nuevas capas de la intención de Eleanor. Ella le había dejado todo, no solo la casa, sino también la riqueza acumulada a lo largo de su vida. Casi $1 millón obtenidos de la indemnización por la muerte de Jonathan y 70 años de cuidadosa administración. La responsabilidad era enorme, pero también lo era el regalo. Mark dejó la carta y sacó su teléfono. Llamó a Brian. «Papá, ¿todo bien? Necesito contarte algo. Elena me dejó más de lo que pensaba inicialmente. Mucho más. Le explicó lo de la carta, el alcance total del patrimonio de Elena y sus instrucciones explícitas sobre cómo debía utilizarse. Brian escuchó sin interrumpir, con su mente de contable probablemente ya organizando la información. «Es una cantidad significativa, papá. Tendremos que actuar con rapidez para crear la fundación, establecer la estructura legal, restablecer inmediatamente los compromisos en curso. Es probable que algunas de esas familias se hayan preguntado por qué se ha interrumpido la ayuda. Lo sé. He estado pensando en eso constantemente. Mañana llamaré a Patricia.
acelera todo. Podemos establecer pagos temporales a través de tu cuenta personal hasta que se establezca la fundación. Brian hizo una pausa. ¿Cómo te sientes con todo esto? Abrumado, honrado, aterrorizado. Mark miró alrededor de la biblioteca. El Eyanena no solo me dejó dinero, me dejó una misión, un propósito, una razón para seguir adelante. Eso es lo que necesitabas. Sí, pero también me dejó una advertencia sobre el aislamiento, sobre levantar muros, sobre confundir la seguridad con la vida. Me está pidiendo que haga algo mucho más difícil que administrar dinero. ¿Qué es eso? Mantenerme abierto, dejar entrar a la gente, usar este regalo como un puente hacia la vida, no como una fortaleza detrás de la cual esconderme. Después de colgar, Mark caminó por la casa viéndola con una nueva comprensión. Cada habitación, cada decisión que Eleanor había tomado, cada pieza de historia conservada, ahora era suyo. La responsabilidad que eso suponía le agobiaba. Pero bajo ese peso había algo más: esperanza, posibilidades, la sensación de que no solo le habían dado recursos, sino permiso para reconstruir su vida. Las 3 semanas siguientes transcurrieron con intensa actividad. Mark se reunió con Patricia en múltiples ocasiones, firmando documentos, estableciendo la estructura legal de la Fundación Eyanena Ridley, creando cuentas bancarias y sistemas de pago. Brian trabajó junto a él, gestionando los detalles financieros con su precisión característica. Restablecieron todos los compromisos en curso de Eleanor. Se reanudaron los pagos de las becas. La ayuda para las facturas médicas volvió a fluir. La ayuda para la vivienda continuó. Mark envió cartas personales a cada beneficiario explicando la breve interrupción y asegurándoles que las promesas de Eleanor se cumplirían íntegramente. Las respuestas le conmovieron profundamente. Una estudiante universitaria escribió que estuvo a punto de abandonar los estudios cuando se interrumpió el pago de la beca, y lo aliviada que se sentía al poder continuar su carrera de enfermería. Un padre soltero escribió sobre el terror que sintió cuando desapareció la ayuda para pagar las facturas médicas y lo que significaba saber que continuaría. Cada carta representaba una vida tocada, una carga aliviada, una esperanza mantenida. Mark también tomó una decisión que le sorprendió a él mismo. Llamó al centro comunitario y preguntó por los grupos de apoyo para el duelo. Una mujer le dio información por teléfono sobre un grupo que se reunía los martes por la tarde. «Es un buen grupo», le dijo. «Muy solidario. Mucha gente que ha perdido a su pareja». «Lo pensaré», dijo Mark, pero ya había decidido ir. Ese martes, Mark condujo hasta la ciudad por primera vez desde la visita de Floyd. El centro comunitario era un edificio modesto cerca de la biblioteca, cálido y acogedor por dentro. Unas 15 personas se sentaron en círculo en una pequeña sala de reunión. Mark tomó asiento, con el corazón latiéndole con fuerza. Un hombre mayor que se presentó como el moderador le dio la bienvenida y le preguntó si quería compartir algo. «Soy Mark. Mi esposa murió hace 8 meses. Es la primera vez que vengo a algo así. Bienvenido, Mark. No hay ninguna presión para compartir más de lo que te sientas cómodo». A medida que avanzaba la reunión, Mark escuchó las historias de los demás. Una mujer cuyo marido había fallecido en un accidente de coche. Un hombre cuya esposa había fallecido de Alzheimer. Una mujer más joven que había perdido a su pareja por suicidio. Cada historia era diferente, pero el hilo conductor del dolor las unía a todas. Una mujer de la edad de Mark habló al final. «Soy Helen. Mi marido murió hace 3 años de cáncer. Todavía tengo días difíciles, pero se me hace más fácil sobrellevarlo. Venir aquí me ayudó a darme cuenta de que no estaba sola en esto». Después de la reunión, Helen se acercó a Mark. «La primera vez siempre es la más difícil, pero viniste. Eso es lo que importa. Sentí que era importante intentar no aislarme. Es una decisión acertada. El aislamiento lo hace todo más difícil». Helen sonrió con dulzura. «Normalmente tomamos un café después en la cafetería de enfrente. Algunos vamos. Si quieres, puedes venir con nosotros». Mark estuvo a punto de decir que no. Su instinto le decía que se refugiara en la seguridad de la casa de Eyanena, en la soledad familiar. Pero entonces pensó en la carta de Eyanena, en su advertencia sobre los muros que había construido. «Me gustaría», dijo. En la cafetería, Mark se encontró conversando con Helen y otras 2 personas del grupo. Hablaron del dolor, sí, pero también de cosas cotidianas, de los libros que estaban leyendo, de los proyectos en los que estaban trabajando, de los retos de la vida diaria.
Se sintió normal de una manera que Mark no había experimentado en meses. Helen le habló de su trabajo como profesora de arte en la universidad local. Me salvó después de la muerte de mi marido. Tener que estar ahí para los estudiantes, tener que estar presente para algo más allá de mi propio dolor. Eso me devolvió al mundo. Estoy aprendiendo eso. Mark dijo, tener un propósito ayuda, las relaciones ayudan. Es cierto, pero lleva tiempo estar preparado para ello. Mientras Mark conducía de vuelta a casa esa noche, se sentía diferente, de alguna manera, más ligero. La conversación en la cafetería había sido sencilla, pero significativa. Era la prueba de que podía relacionarse con la gente, podía hablar de otras cosas además de la pérdida, podía imaginar una vida que incluyera nuevas conexiones. Durante los días siguientes, Mark continuó su trabajo con la fundación y al mismo tiempo hizo algunos cambios en la casa. Retiró algunas de las pertenencias más antiguas de Eleanor, sin borrar su presencia, pero haciendo espacio para la suya propia. Montó una oficina adecuada en la biblioteca para el trabajo de la fundación. Empezó a planificar lo que plantaría en los jardines cuando llegara la primavera. El sábado, Denise llamó con una petición. Papá, mi compañera de la escuela está organizando una recaudación de fondos para un estudiante cuya familia lo perdió todo en un incendio. Le he comentado lo que estás haciendo con la fundación de Eleanor. Se preguntaba si podrías ayudar. Mark pensó en la lista de Eleanor, en las familias a las que había ayudado tras desastres similares. Cuéntame sobre la familia, explicó Denise. Una madre soltera con 2 hijos pequeños perdió su casa y la mayoría de sus pertenencias, y lucha por encontrar una vivienda estable mientras trabaja a tiempo completo. Me gustaría ayudar, dijo Mark. Y Denise, me gustaría asistir a la recaudación de fondos, si es apropiado. ¿En serio? Papá, eso sería maravilloso. Es el próximo sábado en la escuela. Después de colgar, Mark se sintió ansioso y decidido a la vez. Esta sería su primera aparición pública en su nuevo papel, su primer paso real en la comunidad como alguien más que el viudo afligido que se escondía en una gran casa. Le daba miedo, pero las palabras de Eleanor resonaban en su mente. Sé más valiente que yo. Esa noche, Mark se sentó en el ala este y escribió en el diario que había empezado a llevar junto al de Eleyanena. Querida Eleyanena, estoy intentando hacer lo que me pediste. Esta semana fui a un grupo de apoyo para el duelo. Conocí a personas que entienden lo que es perder a alguien en torno al cual has construido tu vida. Una mujer, Helen, me invitó a tomar un café después. Hablamos, solo hablamos de cosas cotidianas, del duelo y del trabajo de reconstrucción. Me da miedo abrirme, me da miedo arriesgar mi corazón de nuevo. Pero también estoy empezando a entender lo que intentabas decirme, que cerrarme en mí mismo no es una protección, es un encarcelamiento, que el honor no requiere aislamiento. La semana que viene voy a una recaudación de fondos en la escuela de Denise. Conoceré a gente, me involucraré con la comunidad, representaré a la fundación públicamente. Me parece algo enorme, pero también necesario. Me dejaste más que dinero, tanto de lo que hay que hacer como de lo que no hay que hacer. El trabajo caritativo, sí. La devoción por la memoria, sí, pero no los muros. No las décadas de soledad que reconoces demasiado tarde como una elección y no como un destino. Yo estoy eligiendo otra cosa. Es difícil e incómodo, y a veces quiero volver a refugiarme en la soledad, pero sigo adelante. Sigo diciendo que sí cuando mi instinto me dice que diga que no. Gracias por tu fe en mí, por creer que podía hacerlo incluso cuando yo mismo no lo creía. Espero que estés orgulloso de mí. Con gratitud, Mark. El sábado llegó con cielos despejados y un clima inusualmente cálido para finales de invierno. Mark condujo hasta la ciudad, su primer regreso real desde que huyó a la casa de Eleyanena meses atrás. El viaje se sentía diferente ahora. No era un escape, sino una elección, un compromiso deliberado con el mundo del que se había estado escondiendo. El gimnasio del instituto estaba repleto de familias, estudiantes y miembros de la comunidad. Las mesas se alineaban contra las paredes con artículos donados para subastar, productos horneados para vender e información sobre la familia a la que se estaban ayudando. Mark se sintió abrumado por el ruido y la multitud después de semanas de relativa soledad, pero superó la incomodidad. Denise lo vio inmediatamente y se apresuró a acercarse. «Papá, ¿has venido?», le dijo. «Claro que sí», respondió él. Ella lo abrazó con fuerza, con evidente alivio. «Ven a conocer a todos». Mark conoció a los compañeros de Denise,
al director de la escuela y a varios padres que habían organizado el evento. Todos eran amables, acogedores y sentían curiosidad por este padre del que Denise había hablado y que se dedicaba a obras benéficas. Mark se encontró explicando quién era Eleyanena, qué era la fundación y cómo continuaba su legado de ayudar a familias necesitadas. Luego, Denise lo llevó a conocer a la familia protagonista de todo esto, una mujer llamada Grace, probablemente de unos 40 años, agotada, pero que se mantenía entera con un esfuerzo visible. Sus dos hijos, un niño de unos 10 años y una niña de 7, se mantenían cerca de su madre, con los ojos muy abiertos, absorbiendo toda la atención y el apoyo. Este es mi padre, Mark Ridley. Denise dijo que él quería ayudar. Grace le estrechó la mano con firmeza, a pesar del cansancio que se reflejaba en sus ojos. Gracias por venir. Significa mucho para nosotros que la familia de Denise nos apoye así. Mark se encontró diciendo, mi tía dedicó su vida a ayudar a familias en situaciones como la vuestra. Yo continúo su trabajo. Me gustaría cubrir vuestros gastos de vivienda mientras os recuperáis y todo lo que los niños necesiten. Ropa, material escolar, todo lo que se haya perdido en el incendio. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Hemos estado viviendo con mi hermana, los 5, en su apartamento de 2 habitaciones. He estado tratando de ahorrar para el depósito de una casa propia, pero todo se va en reemplazar lo que perdimos. No hace falta que me des explicaciones. Solo acepta la ayuda. Para eso está la fundación. Mark también pasó tiempo hablando con los hijos de Grace, averiguando cuáles eran sus intereses y qué era lo que más echaban de menos del incendio. El niño, Thomas, había perdido toda su colección de libros. La niña, Amy, habló de cómo se habían quemado sus materiales de arte. Mark tomó nota mentalmente, con la intención de reemplazar no solo lo necesario, sino también las cosas que les hacían felices. A medida que avanzaba la tarde, Mark se vio envuelto en una conversación tras otra. Una profesora llamada Ruth compartió sus dificultades para pagar los materiales escolares con su sueldo, cómo gastaba cientos de dólares de su propio bolsillo cada año en materiales para los alumnos cuyas familias no podían proporcionárselos. Una madre habló de las crecientes facturas médicas de su anciana madre, de la imposible elección entre el cuidado de su madre y las necesidades de sus propios hijos. Un veterano mencionó la dificultad de tramitar las solicitudes de discapacidad, el laberinto burocrático que le dejaba en apuros económicos mientras esperaba las prestaciones que se había ganado. Cada conversación abría una ventana a vidas vividas con valentía y dificultad. Personas que se enfrentaban a retos que Mark nunca había tenido que afrontar. Él escuchó de verdad, y al escuchar sintió que algo que llevaba mucho tiempo dormido comenzaba a despertar en él un sentido de conexión con el mundo en general, con la comunidad de la lucha y la resiliencia humanas. Tomó notas en su teléfono y añadió nombres y situaciones a la lista de consideración de la fundación. El aula de Ruth necesita las facturas médicas de la madre anciana, la brecha financiera del veterano. Cada uno representaba una oportunidad para ayudar, para hacer que el legado de Eleanor siguiera creciendo. Durante un momento de tranquilidad, se le acercó una mujer de su misma edad. Tenía unos ojos amables y el pelo plateado recogido en una práctica coleta, con arrugas de expresión alrededor de los ojos que sugerían que era alguien que había elegido la alegría, a pesar de las penas que hubiera conocido. Usted es el padre de Denise. Soy Mark Ridley, Helen Morrison. Soy profesora con Denise. Hizo una pausa y su expresión se suavizó. Me han dicho que ha perdido a su esposa recientemente. Lo siento. Mark estudió su rostro. Vio en él una empatía genuina, no lástima ni una simpatía incómoda. Gracias. Mi marido murió hace 3 años, cáncer, así que entiendo algo de lo que está pasando. El reconocimiento se encendió. Helen, del grupo de duelo, su rostro se iluminó con sorpresa. Usted es el Mark del martes. No había relacionado su apellido con el de Denise. Me alegro de verle aquí. Se necesita valor para aparecer así. Estoy aprendiendo que esconderse no ayuda, que comprometerse, incluso cuando es incómodo, es mejor que aislarse. Hablaron durante varios minutos. La conversación fluyó con facilidad entre 2 personas que compartían el lenguaje común de la pérdida. Helen le contó más cosas sobre su marido, sobre sus 25 años juntos, sobre la terapia artística que la había ayudado a superar lo peor del duelo. Mark le habló de Eleanor, de la casa, de cómo había aprendido a transformar el dolor en un propósito,
a través del trabajo de la fundación. Es extraordinario, dijo Helen, utilizar la herencia para ayudar a otros mientras te curas a ti mismo. Tu tía parece que era una mujer extraordinaria. Lo era, aunque solo lo estoy descubriendo ahora, después de su muerte. Yo la conocía como una tía amable que vivía sola. No sabía nada de la historia de amor que marcó su vida, su heroísmo durante la guerra, sus décadas de generosidad silenciosa. Es como descubrir a una persona completa que no sabía que existía. A veces es entonces cuando realmente vemos a las personas, cuando podemos contemplar toda su vida en lugar de solo los momentos que compartimos con ellas. Helen miró al otro lado del gimnasio, donde sus alumnos se ocupaban de la mesa de la venta de pasteles. Debería volver a supervisar, pero me alegro de que hayamos podido hablar fuera del grupo. Me alegra ver que te involucras con el mundo. Cuando el evento terminó, Mark extendió un cheque sustancioso para la recaudación de fondos y otro para el Fondo General de la escuela, destinado a los materiales para el aula de Ruth y otras necesidades de los profesores. Denise lo acompañó hasta su camioneta, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras en el estacionamiento. Papá, lo que has hecho hoy por la familia de Grace, por la escuela, ha sido realmente importante. Eleanor habría hecho lo mismo. De hecho, probablemente ayudó a familias de aquí a lo largo de los años. Su influencia era mayor de lo que yo pensaba. Pero tú no eres Eleanor. Tú has elegido esto por ti misma. No estás simplemente siguiendo sus instrucciones. Lo estás haciendo tuyo. Denise se apoyó en la camioneta. Pareces diferente, más presente de alguna manera. Más tú mismo otra vez. Estoy intentando serlo. El Leleyanena me dejó algo más que dinero y propiedades. Me dejó un ejemplo de cómo transformar la pérdida en un propósito y una advertencia sobre el coste del aislamiento, sobre construir muros tan altos que nada pueda atravesarlos. No estás aislada. Nos tienes a nosotros, y he notado que hablas bastante con Helen. Mark sonrió levemente. Ella es del grupo de apoyo para el duelo al que he estado asistiendo. Ayuda a hablar con alguien que entiende cómo es este viaje. Me alegro de que lo estés haciendo. Ir al grupo, relacionarte con gente, ayudar a familias como la de Grace. Mamá estaría muy orgullosa de ti. De vuelta a casa de Eleanor esa noche, Mark se sentía agotado, pero en el buen sentido. Se había relacionado con el mundo, había conectado con gente, había marcado una diferencia tangible en la vida de Grace y en los recursos de la escuela. Se sentía bien, sentía que estaba honrando tanto a Eleanor como a Claire, que estaba construyendo algo significativo a partir de su dolor. Pero más que eso, hablar con Helen le había mostrado algo inesperado, que era posible hablar de la pérdida con alguien que la entendía. Compartir esa carga sin que te aplastara. No estaba preparado para nada más allá de la amistad. Quizá no lo estaría en años. Pero el hecho de que pudiera imaginar tener esa conversación de nuevo, de seguir asistiendo al grupo de apoyo y quizá incluso tomar un café con Helen fuera de él, le parecía un progreso. De vuelta en casa, Mark encendió la chimenea y se sentó en la biblioteca con los diarios de Eleanor. Los había estado leyendo cronológicamente durante las últimas semanas, pero esa noche quería entender algo concreto. Buscó entradas sobre Floyd, sobre su amistad, sobre la conciencia de Eleanor, de lo que estaba en una entrada de 2005, 15 años después de que empezaran sus partidas semanales de ajedrez. Floyd me invitó a cenar esta noche, no a jugar al ajedrez y tomar café, sino a una cena de verdad. Pude ver en sus ojos lo que me estaba ofreciendo. Compañerismo, quizá algo más si yo estaba dispuesta. Le dije que no con toda la delicadeza posible. Floyd lo aceptó con elegancia y dijo que podíamos seguir jugando al ajedrez si yo me sentía cómoda con eso. Me siento cómoda con el ajedrez. El ajedrez es seguro. El ajedrez no requiere abrir el corazón ni arriesgar las barreras que has construido con tanto cuidado. Es un buen hombre, amable, paciente, alguien que entiende la pérdida porque la ha vivido. En otra vida, en otra versión de mí misma, podría haber dicho que sí. Pero Jonathan sigue ocupando demasiado espacio en mi corazón, incluso 58 años después de su muerte. Eso es lealtad o cobardía, dependiendo de cómo se mire. Quizás ambas cosas. Me pregunto qué pensaría Jonathan de mi devoción. ¿Se sentiría honrado o desconsolado? ¿Querría que hubiera pasado mi vida sola? Sospecho que si nuestras posiciones se hubieran invertido, si yo hubiera muerto y él hubiera sobrevivido, me habría llorado profundamente.
pero al final habría construido una nueva vida. Era más valiente que yo, más dispuesto a arriesgar su corazón. Mark cerró el diario y se quedó mirando el fuego. Eleanor sabía exactamente lo que estaba eligiendo y a qué estaba renunciando. Y al final se arrepintió lo suficiente como para advertirle que no tomara la misma decisión. Pensó en Helen, en la conversación fluida que habían tenido, en el entendimiento que fluía entre personas que habían sobrevivido a pérdidas similares. Pensó en Claire, en lo que ella querría para él. Ella había sido generosa, cálida, alguien que creía en abrazar la vida plenamente. Ella no querría que pasara los próximos 30 años solo en esta casa, por muy noble que fuera el trabajo que estaba haciendo. Mark pasó el domingo trabajando en el jardín de Eleanor, el que estaba más allá del memorial de Jonathan, donde ella había hablado con él mientras cuidaba las plantas. El suelo todavía estaba casi helado, pero podía limpiar las plantas muertas, podar los arbustos demasiado crecidos y empezar a planificar lo que podría plantar en primavera. Mientras trabajaba, se encontró haciendo lo que Eleanor había hecho, hablando en voz alta a Claire, contándole sobre la fundación, sobre volver a conectar con Brian y Denise, sobre la familia a la que había ayudado en la recaudación de fondos. A Eleanor, agradeciéndole el regalo de un propósito, la advertencia contra el aislamiento, por verlo con suficiente claridad como para saber lo que necesitaba. Y poco a poco, sin planearlo, se habló a sí mismo, reconociendo su miedo a seguir adelante, su culpa por sentir algo más que dolor, su incertidumbre sobre en quién se estaba convirtiendo. La quería tanto, le dijo Mark al aire frío. Su aliento era visible en el frío de la mañana. Todavía la amo, pero estoy empezando a comprender que el amor no tiene por qué ser una jaula. El Leia Nena amó a Jonathan toda su vida, pero lo convirtió en una jaula. Construyó cosas hermosas alrededor de esa jaula. Esta casa, los jardines, la obra benéfica, pero seguía estando prisionera de ella. Yo no tengo por qué hacer eso. Puedo amar a Claire para siempre y seguir abierto a lo que venga después. Las palabras le parecían ciertas y aterradoras a la vez, pero pronunciarlas en voz alta las hacía reales, las hacía posibles. Esa noche volvió a asistir al grupo de duelo de los martes. Helen estaba allí y después, varios de ellos fueron a la cafetería, como ya era habitual. Esta vez la conversación fue más fácil, más natural. Mark se encontró riéndose de una historia que alguien contó sobre la pésima cocina de su difunto cónyuge, y luego sintió un destello de culpa antes de recordar que reír no era una traición. Mientras tomaban café, Helen mencionó que estaba organizando una pequeña exposición de arte en la universidad donde enseñaba. Son trabajos de los estudiantes, pero algunos son realmente notables. Exploran temas como la pérdida y la recuperación, la destrucción y la renovación. Quizás te resulte interesante, dado lo que estás pasando. Si quieres, puedes venir. El primer instinto de Mark fue rechazar la invitación, retirarse a la seguridad de la casa de Eleanor y a su rutina solitaria. Pero pensó en la carta de Eleanor, en elegir el compromiso por encima de la seguridad, en ser más valiente que ella. Me gustaría, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que lo deseaba. La semana transcurrió con actividad continua. Mark finalizó el papeleo de la fundación con Patricia, aprobó la primera ronda de nuevas subvenciones más allá de los compromisos existentes de Eleanor y se reunió con Floyd para discutir la contratación de un administrador a tiempo parcial que ayudara a gestionar la creciente carga de trabajo. «Estás haciendo un buen trabajo aquí», dijo Floyd mientras tomaban café en la biblioteca de Mark, mirando los organigramas y los calendarios de subvenciones esparcidos por el escritorio. «Eleanor estaría encantada con cómo has ampliado su visión. Eso espero. Intento honrar su legado sin repetir sus errores». Floyd lo estudió con esos ojos viejos y sabios. «¿Te refieres al aislamiento?» «Sí. Ella me advirtió explícitamente que no hiciera lo que ella hizo, que me mantuviera abierto a la vida, a la gente, a las posibilidades. Me habló de eso hacia el final, de sus remordimientos, de que deseaba haber sido más valiente cuando la invité a cenar hace tantos años». Floyd sonrió con tristeza. «Entendí su elección. Después de perder a alguien tan profundamente, volver a abrirse es como tentar al destino, pero creo que con la edad llegó a verlo de otra manera. Lo vio como miedo disfrazado de lealtad. Eso es exactamente lo que era. Y no quería que yo cometiera el mismo error. Por si sirve de algo, creo que estás siendo valiente.
Al venir aquí, conocer su historia, continuar su trabajo, involucrarte con la comunidad, eso requiere mucho valor, sobre todo cuando aún estás dolorido por la pérdida. Llegó el viernes y Mark condujo hasta la universidad para ver la exposición de arte de Helen. La galería era pequeña, pero estaba bien iluminada, llena de pinturas, esculturas y fotografías de los estudiantes. Helen lo recibió calurosamente. Le presentó a varios de sus alumnos y le explicó el contexto y la inspiración de varias obras. Mark se sintió genuinamente interesado, hizo preguntas y se involucró con el trabajo de una manera que no había hecho con nada más allá de lo básico en meses. Una serie de fotografías le llamó la atención: paisajes tras desastres naturales, belleza emergiendo de la destrucción, flores creciendo entre las cenizas, nuevos árboles brotando de bosques quemados, luz atravesando las nubes de tormenta. Es una de mis alumnas con más talento, dijo Helen, uniéndose a él frente a las fotografías. Perdió la casa de su infancia en un incendio forestal hace 2 años, continuó Helen, señalando las fotografías. Esta es su forma de procesar esa pérdida, de encontrar momentos de renovación y crecimiento tras la catástrofe. El arte como forma de curación. Es poderoso, dijo Mark, estudiando una imagen de brotes verdes brillantes que emergían de la tierra ennegrecida. La transformación del dolor en algo hermoso. Eso es lo que hizo Elyanena, también, a su manera. Lo que intento hacer con la fundación es lo que todos tenemos que hacer al final. Encontrar formas de permitir que la pérdida se convierta en algo más que una simple ausencia. Helen pasó a la siguiente serie de obras. De lo contrario, solo llevaremos el vacío para siempre. Recorrieron juntos la galería, Helen explicando los procesos de los estudiantes, sus viajes a través de diversas formas de pérdida y recuperación. Mark compartió más sobre Elyanena, sobre los diarios y las cartas, sobre el descubrimiento de su vida oculta y la historia de amor que había dado forma a 70 años de decisiones. Es como si hubieras heredado no solo su dinero, sino también su sabiduría, observó Helen. Las lecciones que aprendió demasiado tarde para aplicarlas plenamente a su propia vida. Eso es exactamente lo que siento. Ella me dio una hoja de ruta. Me mostró tanto lo que debía hacer como lo que debía evitar. El trabajo caritativo, sí. La devoción por la memoria, sí, pero no los muros. No las décadas de soledad que reconoció demasiado tarde como una elección y no como un destino. Hablaron durante más de 1 hora, mucho después de que la mayoría de los demás asistentes se hubieran marchado, sobre el arte y el dolor y las diferentes formas que encontraba la gente para sobrevivir a experiencias devastadoras, sobre el peligro de confundir la seguridad con la curación, sobre el valor necesario para mantenerse abierto a la vida cuando la vida ya te había quitado tanto. Cuando la galería empezó a cerrar, Helen acompañó a Mark al aparcamiento. La tarde primaveral era suave, el aire dulce con el aroma de los árboles en flor del campus. Me alegro de que hayas venido esta noche, Mark. Yo también. Gracias por invitarme, por pensar que esto me gustaría. Espero que no suene descarado, pero valoro nuestras conversaciones tanto en el grupo como fuera de él. Es raro encontrar a alguien que comprenda profundamente el dolor, pero que no haya dejado que eso lo amargue o lo cierre. No estoy seguro de haber avanzado tanto como parece. La mayoría de los días solo intento salir adelante sin ahogarme. Algunos días ni siquiera lo consigo. Eso es más de lo que crees. Sigues acudiendo, sigues participando, sigues ayudando a los demás mientras tú mismo estás pasando por dificultades. Helen hizo una pausa, como para armarse de valor. Mark, ¿te gustaría tomar un café algún día? No en la cafetería después del grupo, sino solo nosotros dos, como amigos que se comprenden. Mark sintió cómo el retirarse a un lugar seguro, pero también sintió algo más: curiosidad, conexión, la posibilidad de construir algo nuevo sin traicionar lo que había tenido antes. Pensó en Claire, en cómo ella siempre le había animado a probar cosas nuevas, a arriesgarse, a comprometerse con la vida. Pensó en la advertencia de Eleanor contra el aislamiento, contra dejar que el miedo se disfrazara de lealtad. Me gustaría, dijo, y se sorprendió de lo mucho que lo deseaba. Habían pasado 3 meses desde que Mark encontró el testamento de Elyanena, desde que aceptó el peso y el regalo de su legado. La primavera había llegado por completo a la finca, transformando los terrenos de la austera belleza del invierno en algo vivo y rebosante de posibilidades.
Mark estaba de pie en el jardín de Eleyanena. Su jardín, ahora había aprendido a considerarlo así, observando el trabajo que había realizado. Los parterres elevados estaban plantados con verduras y hierbas. Los enrejados sostenían rosas trepadoras en plena floración, cuyas flores blancas rendían homenaje a la memoria de Jonathan. En el centro, donde antes se encontraba la fuente de Eleanor, Mark había instalado un sencillo banco de piedra con una placa de bronce en memoria de Claire Ridley, a quien le encantaba cultivar plantas. También visitaba regularmente el memorial de Jonathan, mantenía las rosas podadas y sanas, limpiaba los escombros y conservaba el espacio tranquilo que Eleanor había creado. A veces hablaba con Jonathan, le contaba la vida de Eleanor, cómo su amor por él se había convertido en algo que había ayudado a miles de personas a lo largo de décadas, cómo incluso después de su muerte seguían enseñando a la gente sobre el amor, la pérdida y la transformación. La Fundación Eleyanena Ridley ya estaba en pleno funcionamiento. Patricia la había estructurado de manera eficiente, con Brian como tesorero y Denise ayudando con las solicitudes de subvenciones y la selección de las familias. Mark se reunía personalmente con los beneficiarios siempre que era posible, escuchaba sus historias y comprendía sus necesidades más allá de las económicas. Era exactamente lo que Eleanor había querido. No una caridad anónima, sino una conexión genuina a través de la ayuda. La familia de Grace tenía ahora una vivienda estable y los niños prosperaban en la escuela. Thomas tenía una nueva colección de libros y Amy tenía materiales de arte que utilizaba para crear pinturas que le regalaba a Mark como agradecimiento. Los estudiantes becados que Eleanor había apoyado le escribían regularmente para informarle de sus progresos, graduaciones, nuevos trabajos y la formación de sus propias familias. Las nuevas familias recibían ayuda cada mes, se pagaban las facturas médicas, se financiaba la educación y se evitaba la crisis de la vivienda. El trabajo de la fundación se extendió por la comunidad como las ondas de una piedra lanzada al agua tranquila, tocando vidas de formas que Mark apenas empezaba a comprender. Mark asistía al grupo de apoyo para el duelo todos los martes por la noche sin falta. Helen siempre estaba allí y se habían convertido en buenos amigos. Ahora tomaban café juntos con regularidad y mantenían largas conversaciones sobre la pérdida, la vida y el trabajo de reconstrucción. Solo eran amigos, aunque Brian seguía preguntando con una esperanza mal disimulada si era algo más que eso. Mark no estaba preparado para más, quizá nunca lo estaría, pero valoraba profundamente la amistad, la capacidad de hablar con sinceridad con alguien que entendía el duelo íntimamente sin dejarse consumir por él. Brian y Denise les visitaban a menudo, a veces juntos, a veces por separado, a veces con sus familias para reuniones de fin de semana que llenaban la casa de risas y vida. La brecha que se había abierto entre ellos se estaba curando. La herida se cerraba en una cicatriz que era sensible, pero ya no sangraba. Habían aprendido a hablar de Claire sin que eso desencadenara discusiones sobre el dolor, los plazos y quién tenía más derecho a sufrir. Habían aprendido a ver a Mark como alguien que estaba superando la pérdida, en lugar de alguien que no era capaz de afrontarla. Y él había aprendido a verlos como compañeros de viaje en el dolor, en lugar de jueces de su trayectoria. Un cálido sábado a principios de mayo, toda la familia acudió a la finca para pasar el día. Los hijos de Brian corrían por los jardines, encantados con el espacio y la libertad, con el arroyo y el bosque, y con la sensación de un territorio infinito por explorar. Sophie, la hija de Denise, ayudó a Mark a plantar caléndulas a lo largo del camino que llevaba a la casa, apretando con cuidado la tierra alrededor de cada flor con sus pequeñas manos, mientras Mark le hablaba del amor de su abuela por los jardines. Los adultos se sentaron en el porche trasero restaurado, bebiendo té helado y hablando de todo y de nada, sobre el creciente alcance de la fundación, sobre el ascenso de Brian en el trabajo, sobre los planes de Denise para los programas de lectura de verano en la escuela, sobre las pequeñas y hermosas minucias de la vida que se vive hacia adelante en lugar de hacia atrás. Este lugar realmente ha cobrado vida, papá, dijo Brian, mirando los terrenos con evidente admiración. Eleanor estaría orgullosa de lo que has construido aquí. Eso espero. En realidad, solo estoy continuando lo que ella comenzó. La fundación, los jardines, el trabajo de ayudar a la gente. Todo es su visión. Yo solo soy el administrador. No te subestimes. Eleanor te dio las herramientas,
pero tú eres quien decidió usarlas. Podrías haber vendido la propiedad, cogido el dinero y vivido cómodamente sin todo este esfuerzo. Eso no habría honrado ni a ella ni a Claire. Mark bebió un sorbo de té y observó a Sophie persiguiendo mariposas por el